oficialmente estaba previsto. Hemos invitado para hablar sobre todos los temas económicos y los temas institucionales al economista Waldo Mendoza, quien fuera ministro de Economía y que se desempeña ahora como profesor en el Departamento de Economía de la Universidad Católica y que es conocido por su rigor y por su poca disposición a la complacencia cuando habla, pero también por su pedagogía, por explicar las cosas para un público que no domina los conceptos y las, digamos, metodologías propias de los economistas. Señor Mendoza, muchas gracias por estar acá. Muy buenos días. Las gracias a ustedes. Encantado de estar con ustedes. Bueno, usted ha escrito un artículo en el que toma nota de las malas cifras económicas recientes, pero las pone en contacto con algunos problemas institucionales que van más allá de lo puramente económico, sosteniendo que está relacionado, que la economía no se desempeña al margen de la política. Y el concepto o la metáfora que usa para caracterizar la actual situación de nuestra economía y nuestra democracia es zombie. Explíquenos qué es lo que ha querido decir usted con una economía zombie. Yo creo que en este momento tenemos dos grandes problemas. Uno más visible, más de corto plazo, cuya solución es más factible, es más realizable, y otro menos visible, soterrado, no aparece en la opinión pública, no aparece como eslogan en las marchas, pero que puede ser mucho más dañino que estos problemas más visibles. Me refiero a los problemas institucionales y en particular de que estamos perdiendo como país el Estado de Derecho. Entonces empecemos por los problemas más concretos, más macroeconómicos, que son evidentemente graves. En enero-mayo de este año el Producto Bruto Interno se ha caído en 0.5%. Caídas similares a estas no ocurrían desde el año 2009, o sea que es una caída importante, ¿no? Cuando la crisis económica internacional. Así es. E incluso cuando uno mira los datos del Banco Central de Reserva, ellos tienen un indicador de PBI desestacionalizado, que es la manera como se mide el PBI en el mundo. Según ese indicador, tenemos una especie de 3 trimestres seguidos de caída en el PBI. O sea, es un problema importante. Las proyecciones indican que terminaríamos el año en alrededor de 1%, más o menos de la mitad de lo que el gobierno esperaba hace 3 meses. El gobierno esperaba un 2.5% de crecimiento económico. Y hay indicadores complementarios que también refuerzan la caída del PBI, ¿no? Por ejemplo, la recaudación se ha caído, las importaciones de bienes de capital se han caído, la masa salarial real, hace bastante tiempo que no lo hacía, se ha caído, o sea que es un problema importante el que tenemos al frente. Y además no estamos viendo todavía los efectos totales del niño global y del niño costero, que es un tema que se viene hacia adelante y al que hay que enfrentar. A pesar de la gravedad de lo que estoy describiendo, el Perú, por diversos motivos, tiene la gente, tiene los recursos para enfrentar este tipo de problemas. Además, están pasando 3 o 4 cosas que a mí no me hacen sentir muy pesimista este aspecto de los problemas que estoy describiendo. Uno, una de las herencias que nos dejó el peor gobierno y posiblemente más corrupto de la historia es la degradación de la gestión pública. Bueno, esa gente debe haber salido, debe haber sido reemplazada por gente más idónea. Ese efecto debe empezarse a ver poco a poco en la economía. 2, los efectos adversos contra la inversión privada demoran en recuperarse. El efecto Castillo está todavía presente, pero dado que ya no está, eso debe revertirse también gradualmente. 3, un fenómeno coyuntural, el de las movilizaciones de principios de año y fines del año pasado pararon también la actividad económica en el sur. Ese efecto transitorio debe disiparse también. Y por último, quizá lo más importante,
La potencia de la política macroeconómica está intacta. El Banco Central de Reserva tiene reservas internacionales netas como porcentaje del PBI que son de los más altos en el mundo. Eso nos garantiza que cualquier evento externo podrá ser enfrentado con relativa facilidad. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene una de las deudas públicas más bajas en América Latina. Eso quiere decir que cuando surja algún evento y eventualmente tengamos que endeudarnos, está intacto. En resumen, este problema macroeconómico importante, probablemente los más importantes de los últimos años, es un gran problema, pero tenemos el historial de cómo enfrentarlo, tenemos los recursos para hacerlo, así que yo espero que de esto saldremos relativamente pronto. Nos ha hecho una magnífica presentación general de los factores adversos y de los factores positivos. Y le agradezco sobre todo por factores positivos, porque en los tiempos que corren pocos los destacan. Usted nos ha destacado 4 diferentes. Esta realidad genérica, ¿a qué decisiones concretas piensa usted que debe llevarnos? Si usted estuviera en el ministerio, ¿qué medidas tomaría y qué grandes proyectos priorizaría usted para dinamizar nuestra economía y restablecer la confianza de los actores económicos? Difícil darle consejos a nuestro ministro de Economía, que es un ministro solvente, que sabe qué es lo que está manejando. Me olvidé decir que una de las grandes ventajas que ahora tenemos es que tenemos un ministro de Economía que tiene colegas con los que puede conversar. Digamos que eso era casi imposible en el gobierno de Pedro Castillo porque no había con quién dialogar. Y la tarea de un ministro de Economía, Alex lo sabe, una parte es la propiamente financiera, hacendaria, el gasto público, la tributación. Pero si el ministro de Economía se ocupase solo de eso, posiblemente su trabajo tendría que ser a tiempo parcial. La parte más importante de los ministros de Economía es la coordinación intersectorial. Por ejemplo, hace un momento veíamos al presidente del gobierno de Arequipa, ¿no? Sí. Maje Siguas. Teóricamente eso pertenece a la región. En la práctica, allí tienen que inmiscuirse el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Economía, Contraloría. Entonces, el trabajo del ministro de Economía es coordinar, juntar a esos sectores para que algún proyecto avance. Entonces, en esta coyuntura, también por ese lado, yo supondría que el ministro Contreras tiene grados de libertad, grados de acción muchísimo más altos de los que tenían sus antecesores. Bueno, es un quinto factor positivo entonces en la lista de los factores positivos que nos ha mencionado. Vamos a hacer una pausa después de la cual retomamos nuestra conversación con el economista Waldo Mendoza.